con el gobierno de Emilio Portes Gil, dio inicio el periodo conocido como el Maximato, dentro del cual están incluidos, aparte de Portes Gil, los gobiernos de Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Durante el Maximato, los periodos presidenciales fueron muy cortos y se caracterizaron por la intervención del presidente anterior en la vida política e institucional del país en el periodo presidencial sucesivo. Emilio Portes Gil tomó posesión de la presidencia el 30 de noviembre de 1928. Durante su periodo presidencial se le otorgó su autonomía a la Universidad Nacional de México en 1929. En el aspecto político, el gobierno mexicano rompió relaciones diplomáticas con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El gobierno de Portes Gil concluyó el 4 de febrero de 1930. Fue presidente de México de 1930 a 1932, año en que presentó su renuncia. Durante su gobierno se promovió la segunda industrialización del país. Se publicó un nuevo código penal y se expidió una ley de créditos agrícolas para ejidatarios y pequeños agricultores. En el ámbito económico redujo los ingresos fiscales en un 34% y el Producto Interno Bruto, PIB, un 21%. En 1931, México se adhirió a la Liga de las Naciones Unidas. El gobierno de Ortiz Rubio fue un gobierno débil debido a la intervención de Plutarco Elías Calles en varias decisiones de este. En primer lugar, el gabinete de Ortiz Rubio fue impuesto por el propio Calles. Por lo tanto, el poder no lo tenía Ortiz Rubio, sino sus funcionarios y su gabinete callista. En segundo lugar, Pascual Ortiz Rubio era un hombre de edad avanzada y de carácter débil, cuyas decisiones eran tomadas por un gabinete que obedecía a alguien externo. Tras su renuncia como presidente de México, Ortiz Rubio se fue a Estados Unidos. En 1935 regresó a México porque el presidente en turno, Lázaro Cárdenas, lo nombró gerente de la compañía Petromex. Murió en la Ciudad de México el 4 de noviembre de 1963. Abelardo Luján Rodríguez fue presidente de México del 4 de noviembre de 1932 hasta el 30 de noviembre de 1934. Durante su presidencia promulgó la reforma antirreeleccionista a la Constitución, que evitaba la reelección inmediata de todos los cargos de elección popular, establecida a partir del 29 de abril de 1933. Reformó la Ley del Patrimonio Ejidal, creó el Banco Hipotecario y de Obras Públicas, hoy Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, uno de los pocos bancos paraestatales, que comenzó a funcionar en febrero de 1933. También, con la Ley de Beneficencia Privada, estableció que los organismos privados de altruismo fueran regulados por la Secretaría de Gobernación, y a partir de 2004, esta función pertenecería a la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, envió al Congreso la iniciativa de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México y una ley contra los monopolios. Otorgó, por decreto del 2 de mayo de 1933, el completo control de cambios al Banco de México. Desde junio de 1933, Calles había expresado la conveniencia de elaborar un minucioso programa de acción que debería aplicarse en el siguiente periodo presidencial. Estableció el 5 de enero de 1934 el salario mínimo y el 10 de octubre del mismo año se reformó el artículo 300 de la Constitución para establecer la educación socialista. Además, exigió a la Iglesia que se sujetase a la ley y tuvo enfrentamientos políticos serios con el clero en Veracruz, Tabasco y Jalisco. Mejoró la organización y el funcionamiento de la justicia común, expidió la Ley Orgánica de los Tribunales del Distrito y Territorios. Se inició la revisión de los códigos federales y se expidió la Ley Federal de Procedimientos Penales. Organizó la Procuraduría de la República, determinando las funciones del Ministerio Público Federal. Llevó a cabo el estudio de la Ley de Amparo y se expidieron las de identificación personal, la de nacionalidad y naturalización, la del servicio exterior y la general de sociedades mercantiles. Dio impulso a la construcción de carreteras, promulgó el Código de Justicia Militar, organizó el Consejo de Educación Primaria en el DF, reformó la Ley de Secretarías de Estado transformando la de Industria, Comercio y Trabajo en Secretaría de la Economía Nacional, a la que se encargó de fijar las bases del intervencionismo estatal y de la economía dirigida. Formó la Compañía Petróleos de México, S.A. Petromex. Estableció la Comisión Reguladora del Mercado de Medicinas. Creó el Departamento de Trabajo.
Impulsó el movimiento sindical y protegió a los obreros contra la ambición de los líderes. Se expidieron los reglamentos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, de las agencias de colocaciones, de labores peligrosas e insalubres, de la higiene del trabajo, de la Inspección Federal del Trabajo y de medidas preventivas de accidentes. En 1934 llegó a la presidencia de México, siempre bajo la protección de Plutarco Elías Calles, quien seguía ejerciendo gran influencia en la vida política mexicana. Adoptó una línea política propia, más inclinada al socialismo. Incluso expulsó del país a su protector, que tuvo que exiliarse en Estados Unidos en 1936. Lázaro Cárdenas se encargó de llevar a la práctica las preocupaciones sociales de la Constitución de 1917. Esto quedaría claro al ser aplicados por primera vez los artículos 27 y 127, referidos a la propiedad de la nación sobre las tierras, minas y recursos naturales, y a lograr mejores condiciones para campesinos y obreros. Asimismo, llevó adelante una política de nacionalizaciones, llevando a cabo el 18 de marzo de 1938 la expropiación petrolera, lo que lo enfrentó con Estados Unidos y lo obligó a buscar compradores en Alemania. También apoyó la repartición de tierras que escasamente había sucedido. Quería eliminar las desigualdades sociales y pensaba en el ejido como la liberación económica absoluta del trabajador del campo. Durante el cardenismo, se creó el Partido de la Acción Nacional, PAN, quedando a cargo de Manuel Gómez Morín. Lázaro Cárdenas implementó la educación socialista, técnica y nocturna para trabajadores. Creó el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Colegio de México. Transformó el Castillo de Chapultepec en Museo Nacional de Historia, trasladando para ello la Casa Presidencial a Los Pinos. Durante el gobierno de Cárdenas, se dio la época dorada del cine de oro mexicano, con artistas como Pedro Infante, María Félix, Mario Moreno, Cantinflas, Sara García y muchos otros. El cardenismo dio pruebas de tolerancia y capacidad de pluralidad al aceptar a Trotsky como refugiado político. En la lucha contra el fascismo de aquella época se recibió a los refugiados republicanos españoles que huían del régimen de Franco. Lázaro Cárdenas dejó la presidencia en 1940. Posteriormente enfermó de cáncer y murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970.